Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Prosigo a la meta. Estamos pensando en que tenemos que avanzar. Cuando Pablo hablaba de prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, él tenía en mente dos cosas. En primer lugar, tenía en mente un propósito supremo, que era encontrarse con Cristo. Y entonces, estar con Cristo era lo más grande, el premio mayor, encontrarse con Él. Pero unos versículos antes, él dice, no es que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Y él identificaba que había metas en su vida que tenían que ver con su ministerio, con cosas que tenía que lograr en la vida terrenal, como siervo de Dios. Entonces, nosotros tenemos una meta final, que es encontrarnos con Cristo, y el mismo San Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero tenemos también metas a corto y largo plazo en nuestra vida terrenal que tenemos que alcanzar. Una de las cosas que tenemos que entender en la vida es que Dios trabaja mientras nosotros cumplimos nuestras metas. Dios trabaja en nuestras vidas y que el trabajo de Dios es intencional para transformar nuestros corazones, a veces sin que nosotros nos demos cuenta. Nos damos cuenta después, y una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es entender lo que el Señor está queriendo hacer para que los cambios que se tengan que producir en nuestra vida realmente se puedan realizar, ¿no? Bueno, hoy las hermanas estuvieron viendo cómo María prosiguió el propósito que el Señor tenía para su vida, y siempre la asociamos a María con el nacimiento virginal y ahí la dejamos. Y hoy las hermanas estuvieron viendo que tuvo una trayectoria ministerial, por decirlo así, muy importante, muy fuerte, muy dolorosa, y que la cumplió a cabalidad. Y ella alcanzó la meta, ¿no? Alcanzó sus metas. Siempre cuando hablamos de metas tenemos que diferenciarla entre metas y sueños. Los sueños no dependen de mí. Yo puedo soñar con que toda mi familia sea cristiana, pero eso no es algo que yo puedo alcanzar. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a la gente a que crea. Lo que yo puedo es hacer orar. Entonces, cuando hablamos de la familia cristiana, podemos decir, mi meta es ser un buen testimonio. Mi meta, como hablamos con los hombres hoy, es ser un buen cabeza de familia, un buen padre, un buen esposo, y tratar de ser una influencia espiritual. Esa es mi meta porque depende de mí. Ahora, un sueño es algo que uno anhela. Yo desearía que toda esperanza sea del Señor, es un sueño. Pero no, yo no lo puedo lograr por mis propios medios porque están las voluntades de cada uno y sabemos que no todas las personas en una comunidad van a alcanzar la salvación, ¿no es cierto? Bueno, así que hoy vamos a ver cómo el Señor usa los cambios en nuestra vida para que mientras nosotros estamos cumpliendo nuestras metas personales, Él trabaja intencionalmente sobre nuestro corazón. Y vamos a leer una profecía que es dada a una nación pariente de Israel, que son los moabitas. Y vamos a leer hasta el verso 12, así por lo menos entendemos un poquito más de qué se trata. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Nebo era una ciudad importante en Moab. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgat y desmayó. No se alabará más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti.
Voz de clamor en Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese su clamor, el clamor de sus pequeños. Porque la subida de Luit, con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos, el Dios en el cual ellos creían, será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Das alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ella morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Y estos son los dos versículos que quisiéramos hacer énfasis. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Muy bien, que el Señor nos bendiga y podamos ser iluminados al considerar esto. Tratemos de hallar energías en nuestro cuerpo después de la fatiga y de las tareas y la actividad que hemos hecho, que seguramente a esta hora de la noche nos pueden llevar a tener un poquito de sueño. La placentera Moab se comparaba al vino no trasvasado. Justamente Moab era un país vitivinícola. Es como si uno se iría a Mendoza, por decirlo de alguna forma. Y ellos se ufanaban de los vinos que ellos hacían, ¿no? Esta nación había llegado a ser muy poderosa, eran parientes de Israel, como habíamos dicho, y ellos se habían comercializado, beneficiado comercialmente muchísimo, eran prósperos en la agricultura y la ganadería, tenían unos campos con una pastura importante y muy buena, militarmente poderosísimos. Cuando ellos vinieron a poseer la tierra, 600 años atrás de este momento, había gigantes, no eran de los hijos de Aná, otro tipo de gigantes, y les pelearon y le ganaron. Así que ellos tenían un orgullo por sus conquistas militares muy importante. Ellos creían que Quemos era el dios que los ayudaba y lo adoraban con una pasión muy grande, a tal punto uno de sus reyes, frente a, digamos, al apremio del enemigo, sacrificó su hijo primogénito a Quemos, lo mató en ofrenda para poder ganar una batalla. O sea, para ellos era realmente muy importante y hacían este tipo de barbarismos. Con pacíficas relaciones diplomáticas con sus vecinos. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y la conquista, un aliado de los caldeos eran los moabitas, los amigos de estos. Se aliaron con el enemigo de Israel, ¿no? Así que ellos mantenían sus relaciones así y estuvieron 600 años sin estar cautivos. Es decir, la pasaban bien porque eran muy hábiles en manejarse con su entorno y sus relaciones políticas y diplomáticas. Digamos que eso lo fue haciendo sentir bastante importante. Y se lo compara a la elaboración del vino. El vino, una vez que es recogida la uva, se lleva a la prensa, se prensa. Y entonces la idea es, a través del prensado, exponerla a un proceso de fermentación.
Y cuando se produce el proceso de fermentación, donde el azúcar se transforma en alcohol, y entonces se separa allí el líquido de lo que es la parte de sedimentos y la parte sólida, se separa el líquido y se lo deja en un estacionamiento. En ese estacionamiento lo que se procura es que las heces, o digamos, ese sedimento, esas partículas muy pequeñitas, que ustedes a veces las pueden ver en algunas botellas de vino de buena calidad, esas que tienen la parte de abajo hundida, justamente se deja para que la parte del sedimento, las heces, queden allí, porque las heces tienen una particularidad, que tienen un gusto. Y si ese gusto, digamos, permanece en forma indefinida en el recipiente, contamina todo el vino y el vino se pica. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con Moab? Moab estaba muy asentado, muy tranquilo estaba. Tenía mucho poder, muchas riquezas. Entonces, lo que sucedía es que estas heces que estaban acá comenzaron a contaminarlo, ¿no? Y entonces, digamos, ahí está Moab, ¿ves? Está entre Amón y entre Edom. Acá están los descendientes de Saúl, acá están los descendientes de Lot, y acá, o sea, Amón, y hermano de Moab, hijos de Lot, ¿no? Hijos de esa relación incestuosa, ¿se acuerdan ustedes? Fíjense, parientes lejanos de Israel, habitantes del Mar Muerto, desde hacía 600 años, entre Amón al norte y Edom al sur, tierra de Eglón. ¿Se acuerdan el juez que lo asesinó? Él era de Moab, que tuvo cautivo, digamos, o sometido a Israel durante 18 años. La tierra de Ruth, de la bisabuela de David, de Moab, poseía un camino real que unía comercialmente a Arabia y Siria, así que era muy importante. Pueblo agrícola y ganadero, poseía un gran ejército de hombres fuertes y valientes. Pueblo de Quemos, lleno de riquezas, enemigo de Israel. Y lo que generó todo esto que él tenía era un gran orgullo. Porque cuando uno tiene dinero, cuando uno tiene poder, en este caso poder militar, ellos menospreciaban a Israel, ¿no? Y entonces cuando uno tiene, la gran tentación la cual hay que vencer es que uno no se vuelva una persona soberbia. Tenían mucha confianza en las riquezas. Ellos eran idólatras. Despreciaban al Señor. El Señor, una de las cosas que le reclaman en el verso 26, que ellos lo despreciaron. Y también despreciaban a Israel. O sea, estos eran los muchachos de Moab que eran enemigos, y en algunos periodos había una especie de paz. Por ejemplo, cuando Noemí se fue de Israel o de Belén, se fue a Moab, era un tiempo de paz. Entonces, decíamos que el vino produce en las vasijas un sedimento. Ahora, si el vino se trasvasa, lo que sucede es que hay menos sedimento. Y si el vino se trasvasa de vuelta, hay menos sedimento. Entonces, la forma en que se lograba el mejor bouquet, el mejor sabor, porque justamente cuando el vino se pasaba de una vasija a la otra, al cambiar de ambiente y de espacio, le entraba oxígeno. Y el oxígeno es una de las cosas que hace realzar el sabor del vino. Aquellos que han leído sobre eso se deben saber que el vino hay que moverlo y luego hacerle así. Cuando le entra oxígeno es como que se reaviva, y a medida que se va trasvasando va teniendo mejor calidad y va expresando los mejores sabores que tiene el vino. De tal forma que el vino tiene que pasarse por un proceso, en ese caso bastante rudimentario, de trasvasamiento. Ahora, esta nación no había sido trasvasada durante 600 años. Se habían quedado 600 años tranquilitos, orgullosos, poderosos y todo lo demás. Y Dios dice,
basta. Yo a ustedes los voy a trasvasar. Los voy a sacar de su sitio de confort, de su sitio de seguridad. Los voy a sacar de su comodidad. Voy a generar una situación de inestabilidad y los voy a colocar en otro medio. Entonces, usando un lenguaje que ellos entendían, el del trasvasamiento, les profetiza la disciplina y el castigo que Dios le iba a dar a esta nación que era enemigo de Israel. ¿Nos entendemos hasta acá? Entonces vamos a traerlo esto a nuestra vida. Si hacemos un paralelismo con Israel, en el día de ayer vimos algo muy importante y el día de ayer para mí fue muy importante poder descubrir todas estas cosas que compartimos, porque lo que vimos en el día de ayer fue las cosas que tenemos que tener en cuenta para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas y objetivos en la vida. Israel quería poseer la tierra prometida y entonces el Señor lo llevó a través de un proceso de aprendizaje por medio del cual, como dice 1 Corintios 10, es un ejemplo para nosotros, para que sepamos las cosas que necesitamos tener en nuestra vida para poder alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Y vimos que era necesario conocer la situación, que era importante conocer la guía del Señor, vimos que era importante obedecer, que era importante avanzar en fe, que era importante hacer monumentos de testimonio que nos hagan recordar la obra del Señor, que era importante la santificación, la pureza y cortar de nuestra vida que esté mal, que era importante recordar y hacer memoria de la obra del Señor a nuestro favor, especialmente la salvación, como una muestra de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros y también de la provisión del Señor para todas nuestras necesidades. Ahora, Dios trató con Israel en un proceso de tiempo y nosotros lo podemos ver a Israel en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, podemos verlo acá en Egipto. Dios los trasvasa y viene Jacob con sus hijos y su familia, y son 70, y Dios los saca de Canaán y los tira, los trasvasa a Egipto. Y ahí Israel está trasvasado en un ambiente diferente. Él está en una nación diferente, en una tierra diferente, que hablan un idioma diferente, que tienen una creencia en Dios diferente, y comienzan a multiplicarse. Y en 430 años se forma una nación, como decíamos, numerosísima, de casi 3 millones de personas. Fue algo maravilloso y bueno, como decíamos ayer, el Señor se toma su tiempo, porque si Dios iba a conquistar la tierra de Canaán, necesitaba formar un ejército, y el ejército no lo formaba en 20 años, lo formaba en muchos años. Por eso pasaron 430 años hasta que tuvieran el recurso humano para poseer la tierra. Entonces el Señor los trasvasa, pero ¿cuál era el problema que había acá? El problema que Dios tenía es que era una nación rebelde. Y a medida de que, digamos, que uno va leyendo la historia, cuando ve las reacciones que tienen frente al ministerio de Moisés, que lo va a sacar al pueblo y que ellos no creen y tiene que mostrar las evidencias de que Dios lo enviaba y todo lo demás, la gente esta que salió inmediatamente estaba diciendo, pero ¿cómo extrañamos lo de Egipto? ¿Cómo extrañamos los puerros? ¿Cómo extrañamos los ajos? ¿Cómo extrañamos las comidas, los olores de allá? Allá teníamos todo y nos sobraba. Es decir, era un pueblo bastante rebelde. Entonces el Señor, ¿qué hace? Lo manda al desierto, lo trasvasa. Es como que dice, bueno, ustedes tuvieron 430 años en Egipto, ahora vamos a cambiar de lugar. Lo vamos a mandar al desierto, 40 años. Es decir, el 10% del tiempo que ustedes estuvieron allá, ahora van a vivir en otro ambiente. ¿Qué ambiente? De noche frío, de día calor. Van a estar de un lado al otro, una columna de fuego de noche, una nube de día, maná todos los días. Y entonces iban caminando, 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 y estaban de esa forma ellos viendo cómo Dios los iba dirigiendo. Y cuando la nube se movía, ellos se tenían que mover. La nube se quedaba, ellos se tenían que quedar. Y estaban aprendiendo
que Dios dirigía a la nación. Ellos no iban a donde ellos querían. Dios la dirigía. Y entonces el Señor, con su líder más extraordinario que tuvo, llamado Moisés, un legislador de primera línea, un hombre de Dios, un hombre que estuvo desde los 80 hasta los 120 en la adultez mayor, cumpliendo este ministerio, el Señor lo que fue haciendo de que esta rebeldía vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque se fueron muriendo las personas de la primera generación que no creían que Israel iba a entrar a la tierra prometida. Entonces dicen, ¿así que ustedes no creen esto? Bueno, los mayores de 20 años se van a morir en el desierto. Y Dios se encargó, a través de esta disciplina de 40 años, de sacar el estorbo que había. Y Él iba a usar a los hijos que estos padres incrédulos iban a querer proteger, no entrando a la tierra prometida, los iba a usar como un instrumento para poseer la tierra. Entonces, cuando uno ve que terminan los 40 años en el desierto, uno ve un pueblo diferente. Cuando Josué entra en escena, es un pueblo diferente. El pueblo que está delante del Mar Rojo no es el mismo pueblo que está delante del río Jordán. Son distintos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice, bueno, di al pueblo que marche, el pueblo marcha. Cuando el Señor le dice, bueno, den 6 vueltas alrededor de Jericó y el séptimo día 7 vueltas, y la gente lo hizo. Si estuvo 40 años en el desierto, dando vueltas. Ahora, Dios nos dice de vuelta que lo hagamos en un día. Listo, ningún problema, vamos. Y lo hicieron, parecían ridículos, pero hicieron lo que Dios les pedía. Entonces, el grado de rebeldía fue disminuyendo. A pesar de eso, tenemos cosas como el pecado de Acán, que no había que tocar al anatema, no había que tocar nada de Jericó. Y este hombre tomó el lingote de oro, tomó el manto babilónico y algunas otras cosas y se la guardó dentro de su tienda. También el Señor le dijo, no hagan alianzas con ninguna nación, ¿se acuerdan? ¿Y qué hicieron? Vinieron los gabaonitas y hicieron una alianza y después se dieron cuenta que los gabaonitas eran unos vecinos. Y en vez de consultar a Dios primero, entonces hicieron una alianza. El pueblo gabaonita se libró de ser muerto, pero terminaron siendo esclavos de Israel. Es decir, que todavía había cosas que no estaban del todo bien, pero, digamos, 40 años en el desierto habían hecho un cambio importante. Ahora, después viene otro periodo. Cuando ellos entran a la tierra prometida, están peleando durante 6 o 7 años para poseer la tierra. Y en esos 6 o 7 años, las 12 tribus, o mejor dicho, 11 tribus pelean. La tribu de Leví hacía el servicio de sacerdocio. Y bueno, tienen una conquista muy grande. Es interesante, Dios le dijo a ellos que les iba a dar todo lugar que pisara en la planta del pie. Ahora, si uno ve la conquista de ellos y lo que Dios le había prometido, Dios le había prometido desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y desde el Líbano hasta la parte sur. Grandísimo. Algo así como 650.000 kilómetros cuadrados, una cosa grandísima. Ellos solamente conquistaron en 6-7 años un sexto. 5 sextos no los conquistaron. Y esas naciones son las que Dios luego usó para atormentarlos cuando ellos se alejaban del Señor. Es decir, ellos tuvieron la posibilidad de una gran conquista, pero en 6 o 7 años conquistaron un territorio, pero podrían haber conquistado mucho más todavía. Bueno, esto nos habla de que muchas veces nosotros tenemos muchas cosas para lograr en la vida, y el mayor impedimento que Dios tiene no es que Él no lo va a hacer, y no es que no era su plan, es que yo no me arriesgué, yo no avancé en fe, y yo no me sacrifiqué, y yo no me esforcé. Y muchas veces lo que tengo es la expresión de mi fe,
limitada, nada más que eso. Uno puede lograr tal vez muchas más cosas en la vida si está dispuesto a creerle al Señor. ¿Estamos? Entonces, la nación de Israel tuvo esos limitantes porque, bueno, se conformaron y dividieron la tierra con lo que tenían, ¿no? Así que hasta el periodo de los jueces, y mientras estuvieron Josué y luego la generación que lo conocía Josué, y el pueblo anduvo bien. Ya en el periodo de los jueces fue un caos y ahí nuevamente se entra en un decaimiento espiritual. Entonces Dios tiene que trasvasar de vuelta. Y el trasvasamiento más doloroso que sufrió la nación fue cuando vinieron los caldeos y los llevaron 70 años de cautiverio. Fíjense lo que tiene que hacer Dios para que alguien reaccione, hacerlo sufrir. Lo trasvasa de esa forma dolorosísima. Entonces, ven ustedes que acá Israel no es el mismo Israel que acá. Es decir, que en un proceso de años y de siglos se producen cambios. Bueno, yo quiero que usemos esto como una ilustración para ver la forma en que Dios trabaja en nuestra vida. Y muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, le decimos, Señor, sácame este problema. Y Dios dice, es que no lo quiero sacar. Te estoy trasvasando. Te estoy trasvasando porque lo que quiero hacer es sacarte los sedimentos de tu vida que te pueden echar a perder, te pueden picar, te pueden hacer amargo, pueden cambiar tu sabor, pueden cambiar la calidad de tu vida. No me pidas que te deje siempre en esta comodidad de esta vasija. No, a mí déjame con mi casa, mi trabajo, mi iglesia, está todo así, yo estoy conforme, ahí tranquilo. Y Dios dice, pero está bien, estás haciendo lo que yo te pido, pero yo trabajo paralelo a tu trabajo. Y cuando yo trabajo paralelo a tu trabajo, lo que estoy haciendo es formar a Cristo en tu vida. Y no tengo otra forma de hacerlo, de cambiar tu entorno y de trabajar generando inestabilidad en tu vida. Nuevos espacios, nuevos escenarios, cosas que cambian. ¿Cuántas cosas nos cambian en la vida? Y los que son más jovencitos, le decimos a aquellos que estamos un poquito más viejitos, que la vida tiene muchos cambios. Y hay cambios que vienen de la noche a la mañana. Uno puede ver a los chicos que son chiquititos, y uno los ve ahora que son tus hijos, y yo lo veo a mis hijos que cuando los abrazo me pega unos apretones que digo, están más grandes, tienen una fuerza. ¿Qué pasó? Como el tiempo ha cambiado y las circunstancias cambian, todo cambia. Ahora, ese Dios, a Él le interesan y le gustan muchísimo los cambios, que salgamos de nuestro sitio de confort. Vamos a llevarlo a nuestra vida esto ahora, a nuestra vida. Vamos a poner casos hipotéticos. Una de las cosas que yo tengo que llegar a descubrir es qué me está queriendo enseñar el Señor. Pues yo no lo sé. Él sí lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Él conoce mi corazón. ¿Cuál es el problema? Que yo no me conozco a mí mismo. Hay un gran problema, déjeme hacer un paréntesis con respecto a esto. Hay un gran problema en los cristianos, que los cristianos no se conocen a sí mismos. Un gran problema este. Todos estamos, especialmente los líderes, estamos enfocados a mirar al otro. Che, el hermano que no vino, este que no viene a la iglesia, este que anda medio debilitado. Siempre uno mira al otro, pero nunca se mira a sí mismo. Estamos tan enfocados en el otro que uno no se mira a sí mismo. Y es importante tener un autoconocimiento para tener una correcta autoimagen. Cuando yo tengo una correcta autoimagen, entonces no me la creo. Por eso dice Romanos 12:3, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Piense de sí con cordura, dice, ¿no es cierto? Con prudencia. Eso habla de un autoconocimiento. El tema es que muchas veces nosotros nos creemos más de lo que somos. Entonces entran los conflictos ahí. Entonces decimos, la verdad que no me valoran en la iglesia. Si supieran lo que soy yo. Por eso hay muchas personas cuando estamos hablando un ratito dicen, sí, porque yo estudié esto, sí, porque aquello, y porque hice. Necesita decir lo que hace, lo que sabe, porque necesita sentirse valorado. Tiene un problema a veces tenemos un problema de identidad allí. Entonces uno necesita la aceptación y la aprobación y el reconocimiento de los demás.
Entonces, cuando una persona tiene un concepto muy elevado de sí mismo, entra en una crisis, en un problema, porque cuando no le dan lo que espera que le den, dice, pero yo pensé que ellos me valoraban, ¿cómo es que ahora no me dejan a un costado? Hay un dicho árabe que dice así, si alguien te dice que te pareces un camello, pensalo. Si 2 personas te dicen que te pareces a un camello, anda, mírate al espejo. Porque si los demás todos te dicen algo similar de vos, significa o vos estás equivocado o ellos. Pero si los demás ven algo en vos que vos no ves, lo más probable es que uno estaba viendo una cosa y los demás están viendo otra. Entonces, hay algo, es muy importante. Hay una herramienta de evaluación de personalidad que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari es una ventana que tiene 4 partes. Se hace a través de un test de 2 preguntas. Una pregunta es, ¿te importa lo que la gente piensa de vos? Eso es. La segunda es, ¿decís siempre lo que pensás? Son las 2 preguntas. Con esas 2 preguntas se trazan 2 líneas y se forma una ventana de 4 vidrios. Uno de los vidrios, depende del tamaño, depende cómo contestas esas 2 preguntas, te da un tamaño. Uno del tamaño de los vidrios, el cuadrante superior derecho, se llama la zona ciega. Es lo que los demás saben de mí que yo no sé de mí mismo. Eso significa. Entonces los demás me miran y ven, dicen, che, pero este se manda a la parte. Este se borra, este es un irresponsable. Y yo lo que yo creo de mí mismo, yo soy una persona, un potencial, un diamante en bruto. Y entonces hay una dicotomía entre lo que yo pienso de mí mismo y lo que piensan los demás. Entonces, ¿cómo hay que hacer acá? Hay que comenzar a informarse de lo que los demás piensan de nosotros. Y entonces, a través de un ejercicio, se buscan personas que me digan qué piensan de mí, a través de una serie de calificativos de la persona. Entonces, definime a mí entre 100 características, 6 que me representan. Y entonces la persona elige. Y 6 personas hacen lo mismo. Y entonces empiezo a usar esa información. Es un ejercicio interesante. Tiene otras aristas. Por ejemplo, la otra ventana, la inferior izquierda, es la zona que se llama oculta. Lo que los demás saben de mí y lo que oculto a los demás de mí son mis miedos, mis frustraciones, mis fobias, mis fracasos, que son lo que yo no quiero que nadie sepa. Yo no quiero que sepan que a mí me dan miedo las arañas. No quiero que sepan que los sapos me agarran terror, me paralizan. No quiero que sepan que no sé nadar. No quiero que sepan que no estoy bien económicamente. No quiero que sepan de que rendí mal, ¿me entendés? Son cosas y cuando una persona tiene cosas ocultas en su vida que no saben los demás, genera una ficción. La gente es como que no termina de conocernos. Y cuando la gente realmente nos conoce y somos transparentes, somos más libres y podemos relacionarnos mejor. Bueno, es muy importante el tema del autoconocimiento. Entonces, volvemos al punto. Yo a veces no sé cuáles son mis debilidades, pero Dios sí. Entonces, lo que Dios se ha propuesto y que yo debo entender es que todo lo que hoy me sucede en la vida es para erradicar el mal de mi vida. Tal vez yo no me di cuenta, porque yo digo, ¿hasta cuándo voy a estar con esta crisis financiera? ¿Hasta cuándo voy a estar con este problema familiar? Y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una simulación, un caso hipotético. Hipotético para algunos, para mí fue bastante personal esto. Por ejemplo, vamos a suponer que Dios identifica tus miedos. El miedo es una de las emociones más comunes en todos nosotros, que debe ser reemplazada por la confianza incondicional y absoluta en Dios, a pesar de que todo diga lo contrario. ¿Se acuerdan de esa canción que cantábamos cuando éramos algunos más jovencitos? Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Está lindo cantarlo. ¿Qué pasa si el sol deja de brillar?
Nos morimos de frío, nos morimos. Entonces nosotros podemos cantar un montón de cosas, pero cuando estamos en una situación compleja, se hace realmente difícil. Hoy hablaba con un hermano acá, no sé si está, bueno, no voy a decir su nombre, pero estábamos hablando con un hermano y me dice, yo decía que no le tenía miedo a nada. Un día me fui a pescar y empezó a refusilar y truenos y se oscureció todo, no veía nada, estaba en la lancha, caían los rayos. Yo dije, Señor, ¿me muero? ¿Me voy a morir acá? Y entonces pensó en la esposa, pensó en los hijos. Hasta que vos no te encontrás en una situación así, vos no sabés si tenés o no tenés miedo. Los apóstoles, Señor, mi vida daré por ti. ¿Qué pasó con Pedro? Miedo. ¿Qué pasó en la barca cuando él salió caminando? ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Miedo. Ausencia de fe, miedo. El problema del miedo. Estaba con Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Tenía miedo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere erradicar de sus hijos es el miedo, por ejemplo. Una. Lo tomamos como ejemplo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a trabajar en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, vamos a ponerle a Daniel un desafío. Vamos a aprovechar algunos de sus proyectos. Por ejemplo, quiere comprarse, a ver, voy a usar un ejemplo muy del comienzo, cuando éramos recién casados. Queríamos tener un teclado. Y con el grupo adolescente, no teníamos un mango partido por la mitad. Y entonces dijimos, vamos a sacar un crédito con la tarjeta. Vamos a sacarlo en cuotas y lo vamos a pagar con los adolescentes. Para que nosotros, digo, ¿lo podremos pagar? Vamos a asumir un compromiso y demás. Nosotros estábamos recién casados, ¿no? Y entonces estaba todo eso. Y uno emprende y después se da cuenta que en un proceso de 10, 12 meses lo pagó. Y dice, ¿y por qué va a tener miedo? ¿Te das cuenta que se pueden hacer las cosas? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros decidimos irnos de Villa Recreo, vivíamos en nuestra casa, una casa que construimos en Santa Fe, en la calle Estanislao Ceballos. Y compramos una casa, vendimos la nuestra y compramos y sacamos un crédito hipotecario para pagar el resto. El único problema es que necesitábamos mucho dinero para poder pagar el resto. Entonces sacamos un crédito hipotecario. El problema que teníamos, que la cuota del crédito hipotecario era muy elevada. Eran $732 mensuales por 5 años. Que significaba ese valor 4 veces más de lo que nosotros recibíamos como ofrenda voluntarias de hermanos. Y entonces uno se encuentra con esa disyuntiva. ¿Me meto para irme a trabajar al lugar donde queremos establecer la iglesia y hacer un proyecto misionero y confío que Dios me va a proveer? ¿O me quedo y que uno está con esa disyuntiva? Está el miedo. ¿Y si no puedo pagar? ¿Y si me endeudo? ¿Y las garantías? ¿Y esto? ¿Y que aquello? Todo lo demás. Nos pusimos a orar y me acuerdo que teníamos unos ahorros. Teníamos que pagar, en ese momento lo que nos faltaban eran algo así como $25.000. Era lo que teníamos que pagar de la hipoteca, $25.000. Y teníamos unos ahorritos muy pequeños, que en ese momento eran 500 pesos. O sea, no sé cuánto era el valor del dólar. Y recuerdo que pusimos los 500 pesos arriba de la cama y estábamos con mi esposa y mis 3 hijos. Nos pusimos de rodillas en la cama y oramos por eso. Porque era 100 veces menos de lo que necesitábamos. Pero dice el Señor, una promesa que no es aplicable, pero es referencial, que dice, aquellos que han dejado casa, madre, hermano, tierra, por causa de mí, recibirán 100 veces más. Yo digo, Señor, 100 veces, ¿qué te cuesta 100 veces esta plata? Multiplicala para que en 5 años la podamos pagar. Bueno, al otro mes tenemos que pagar la primera cuota. Un hermano en la fe, un amigo, por estar importante tener ese amigo, dice, Daniel, sentí de darles una ofrenda. Y nos dio un cheque. El valor del cheque, el pago de la primera cuota, ¿no? Así que pagamos la primera cuota. Y a partir de allí, del 1 al 8 de cada mes, durante 5 años, siempre tuvimos el dinero para pagar. Dios nos mostró
que en cuestiones de finanzas, si hacemos su voluntad, nos respalda, aunque los números nos cierren a la razón. Porque nosotros dependemos de Dios, no de la economía de un país. Dependemos del Señor. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Nadie se largue a hacer algo que Dios no le pide. Como ese hermano que dijo, Pedro caminó sobre las aguas. Bárbaro, entonces se fue al mar y dijo, hermanos, me voy a caminar sobre las aguas. Y se fue y lo encontraron muerto, ahogado. Porque eso se lo dijo a Pedro. O como ese pastor del Chaco que dijo, el Señor me dijo, esto es verdad, el Señor me dijo que me vaya al Chaco, de Chaco a Buenos Aires, pero volando. Entonces se subió arriba de la casa con las 2 valijas y puso a los hermanos a orar y se tiró. Mira que hay gente para todo. Es que Dios no le dijo eso. Él cree que Dios le dijo eso. Por eso uno tiene que estar seguro antes de hacer algo. Lo llevaron al hospital, literalmente. Eso me lo contaba un pastor de Chaco, un pastor amigo. Es para reírse, es para reírse. Entonces, fíjense, a veces esos primeros emprendimientos, cuando vos decís, voy a estudiar de adulto, vos decís, llegaré, no llegaré. Un amigo dice, ya tengo 60 años, quería hacer un doctorado. Ya 60 años, ya. Los padres dicen, papi, ¿no estás medio viejito ya para estudiar 3 años más? La facultad, dice, una facultad teológica. Mirá, tenés que viajar de acá a Brasil cada 3 meses durante casi 3 años, 2 años, y más la tesis. Y lo hizo. Y después terminó y ahí está. O sea, y su título, y su esfuerzo, y su tesis aprobada y todo lo demás. Es decir, el Señor es como que nos va enseñando que yo puedo confiar en Él y que si hago su voluntad, Él me respalda. Ahora, entonces, lo que sucede es que ahí dice el Señor, bueno, aprendiste que yo te proveo. Bueno, ahora te voy a sacar. Porque hoy hablamos con los hombres, te voy a sacar para que vos veas que si yo te saco, igual te puedo sostener. Así que te voy a quitar. Y le hace la quita. Como decíamos, ¿se acuerdan ustedes de Jonás? Te doy la calabacera, ahora te la quito. Te mando el gusanito, te pica ya no tenés más nada. Ahora morite de calor. Eso, estás pasándola mal. Y te saca cosas. Cosas que antes las tenía y me hacían sentir bien. Yo estaba muy feliz acá. Este sitio ya lo conozco, mirá, yo conozco la manijita esa, la boquita esa, y yo acá adentro me muevo muy bien, está buenísimo. Dios dice, no te acostumbré, vamos a trasvasarte a otra situación. Entonces, viene el devorador y empieza a sacarnos cosas, y en algún momento empezamos a tener escasez, y en algún momento empezamos a endeudarnos. Y ustedes saben, aquellos que son papás, y a que fueron papás o que tienen chicos chiquitos cuando están en la escuela, y se gasta mucha plata cuando los chicos están en la escuela. Chicos, los papis cuando ustedes están en la escuela gastan mucha guita. Y especialmente para también vestirlos, que estén a la moda, que estén lindas, que estén lindos y todo. Se gasta los libros, la cuota, si una facultad privada, se gasta muchísimo dinero. Y eso hace que la economía familiar... Es como que uno no se compra ropa. ¿Ustedes tuvieron etapas en que ustedes no se compraban ropa pues le compraban a los hijos? ¿No les pasó? A nosotros nos pasó. Que uno estaba así y uno se mira en la foto y dice, mira cómo estaba vestido. Y el otro con ese peinado y todo lo demás y con esa ropa. Uno miramos nosotros a veces algunas vestimentas, pero parecíamos del año 1800. Ahí todo Alicia consumida, flaquita, con 3 hijos, no le alcanza el tiempo para atenderlo. Consumida, todo, una cosa, y dice, mirá cómo estaba, pobre. Pero en ese momento uno no se da cuenta, pero vienen a veces tiempos de escasez. Tiempos en que perdemos cosas, tiempos que nos roban cosas. Y duele cuando perdés cosas. Nosotros hemos pasado algunas experiencias de este tipo. Tener un vehículo que era una bendición para la obra,
una Caravan, Chrysler, me recuerdo, la tuvimos 8 años, pero un día se rompió. Nunca más la pudimos arreglar porque nunca tuvimos dinero para hacerlo. Tenía un problema también y era de que no detectaban por qué razón no andaba más de a 40 kilómetros por hora. ¿Sí lo que dice? Yo acá cuando venía para acá, después de haber pagado 7.000 pesos de multa de las 20 veces que vine en el invierno a los campamentos nuestros, acá venía a 45, a 60, todo tranquilito. Andar de Recreo a Santa Fe a 40. Y cuando vos acelerabas, y una caja automática, una camioneta importada, carísima. No, nada, nada. Así que la teníamos ahí y la usamos para trayectos cortos. Yo tenía que ir a predicar a algún lado, todo en colectivo. Años. No, con lo justo. Y dijimos, bueno, tenemos que venderla. Y entonces la vendimos, y la vendimos rota. ¿La compró quién? Un mecánico. La arregló, la vendió, hizo una diferencia importante. Vinieron de Buenos Aires a comprarla. La vendía a menos de la mitad del valor. Y dice, pero esto nos costó esto. Es que hay tiempos que son así. Hay tiempos que son así. Y uno tiene que aprender a hacer la obra de Dios bajo esas limitaciones. Bajo esas cargas, bajo esas mochilas que te agobian. Porque Dios está trabajando sobre nuestra vida. Y una de las cosas que Dios quitó de nosotros fue el amor a las cosas materiales. A tal punto, me acuerdo que nosotros queríamos, miren, nosotros para irnos a Santa Fe queríamos vender nuestra casa en Recreo. La queríamos vender, la regalábamos a la casa. Nadie la quería comprar. A veces nos ofrecía una casa a cambio que era la mitad. Ellos no querían después. No, una cosa tremenda. Y fíjese, hasta ahora nuestra casa nosotros hace 6 años que la dejamos a la casa nunca más la vendimos, decidimos dividirla entre nuestros 3 hijos y nos fuimos a alquilar a Santa Fe. Y es como que, prácticamente es como que lo perdimos, ¿no? Y me acuerdo que se iba a casar nuestra hija y habíamos comprado un Fiat Uno, pero de los otros, de los más viejitos. Se rompía. Yo recuerdo que para que no se caiga el vidrio le poníamos una madera para que hiciera presión, para que no se bajara el vidrio. Resulta que nos habían chocado de un lado, no se podría abrir la puerta, entonces tenía que salir, que el auto chiquito, para cargar gas. ¿Sabes lo que es? Bajate, le decía, bueno. Con el cambio acá. Una vergüenza. Todos los días 2 o 3 veces, ¿viste? Porque el tanque era chiquito. Bajábamos ahí para todo eso. No, el problema era que estaba roto el sistema para abrir el capó. Así que teníamos con un alambre. Así, bueno, de todo le pasó. Y entonces se casaba nuestra hija y decían, bueno, nosotros siempre el día del casamiento, el día anterior, lo sacamos al hijo que se casaba a comer, ¿no es cierto? Así que nos fuimos en ese vehículo a una pizzería. Es que no tenía seguridad, no podíamos bajar, así que compraron la pizza y la comimos adentro. Y ahí dice, bueno, ha sido un gusto, Andrea, estos 23 años, 24 que estuviste con nosotros, que compartimos, brindamos ahí, adentro del auto, en Boulevard. Entonces, sinceramente les digo, es como la casa, yo digo, se la doy con un moño a cualquiera. Y no es una casa chica, son 2 casas en una propiedad bastante grande. Decidimos dársela a nuestros hijos ahora y listo, y chao, y otra cosa. Y dijimos, nos vamos a vivir a Santa Fe y vamos a alquilar, vamos a pagar un alquiler, pero vamos a hacer lo que Dios quiere, y lo hicimos. Y Dios sacó de nosotros todo apego a las cosas materiales, que a veces uno estaba preocupado por tener esto y aquello. Y bueno, entonces,
¿Por qué? Porque dentro de mi corazón, en el fondo, había un miedo a ser pobre. Yo me crié en una familia, mi papá era discapacitado, había tenido un accidente y estuvo muchos años en sillón de ruedas y luego estuvo muchos años con bastón y le dijeron que nunca más iba a caminar. Llegó a caminar y él tuvo el primer taxi en Santa Fe porque le mandó una carta al presidente de la Nación para que le diera la patente para ser taxista y le ayudaran a comprar un auto. Y el presidente le contesta, le dan la patente, la primera que dio. Después todos querían escribir al presidente. Y le dan para que pueda comprar un auto. Y él tenía el auto con comando. Esos autos que se manejan con las manos. Y entonces él estaba en Silsa y estaban todos los discapacitados allí. Y él les enseñaba a manejar el auto con comando. En un año le hicieron 17 choques, le hicieron. Por todos lados, porque estaban aprendiendo, ¿no? Así que bueno, y en medio de todas esas carencias, en casa éramos 4, teníamos 2 sillas. 2 sillas teníamos. Así que comíamos de a 2. Mi papá coman, mi mamá se iba a trabajar, mi papá tenía discapacitado. Todos los días, puré con costeleta. No sabía hacer otra cosa mi papá. Nosotros veíamos las costeletas, el puré, le digo, te daba la cortina, la ventana, lo pegamos en el vidrio. Pues ya no nos entraba. Era una cosa terrible cuando yo iba a un colegio de curas, estaba en una escuela religiosa de varones. Y entonces, cuando una vez me descompuse, le digo, estoy descompuesto, señorita. Bueno, dice, andate a tu casa, pero te va a acompañar una de las porteras. No, voy solo, le digo yo. No, porque a mí me da vergüenza que vean mi casa. Y yo cuando íbamos acercando a la casa, no, váyase, portera, no, yo acá, no, yo te acompaño. Hasta la puerta me llevo. Porque yo quería, porque teníamos muchas carencias. Entonces, cuando uno tiene muchas carencias en la vida, quiere progresar, quiere hacer muchas cosas, y a veces se apega demasiado a las cosas materiales. Pero una de las cosas que Dios quería hacer es equilibrar eso en mi vida. Y entonces yo tenía miedo a ser pobre, a endeudarme, a quedarme mal parado, un montón de cosas. Bueno, entonces trabajó en la escasez para que no haya apego y también para confiar que Él me iba a sostener. Hoy yo le decía a los hermanos una cosa. Hermanos queridos, si Dios te saca todo lo que tenés, teniendo a Dios, tenés todo lo que necesitas. El Salmo 73 dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. A veces la única forma en que nosotros vemos el valor que tiene Dios en nuestra vida es a través de la pérdida de cosas. Porque perdemos todo lo material, pero no lo perdemos a Él. Él es lo más importante para nosotros. Y muchas veces el Señor quiere que nosotros valoremos su persona. Y la única forma es sacando muchas cosas de nuestro mundo que uno aprende a amar. Porque nosotros tenemos un sentido de pertenencia. Y quiero decir una cosa que también aprendí con el tema de mi salud. Yo voy a entrar algo en eso. Una de las razones, tal vez, por las cuales muchos se enferman, es por un sentido de pérdida. Siempre en muchas enfermedades hay un sentido de pérdida. Pierdo un familiar, me enfermo. Pierdo el trabajo, me enfermo. Se somatiza el sentido de pérdida. Uno de mis médicos me decía que el papá de un muchacho que murió de cáncer, al poquito tiempo, a los meses, muere el papá. Solamente de la angustia, porque muere mi hijo. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es que no somos dueños de nada, ni de los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Es decir, que mis hijos son de Dios y después son míos como papá y como mamá. Y cuando Dios decida sacarme algo que es de Él, el dueño decide sacármelo, no es mío. Entonces, yo no tengo el sentir de pérdida, no lo tuvo Job. No tengo el sentir de pérdida. Un tema interesante para analizar. Bueno, el tema de la escasez. Ahí dice Dios, bueno, está bien, estás aprendiendo a confiar un poquito. Vamos a tratarlo más profundo. Vamos a ver cómo andaba con la enfermedad. Una de las cosas que yo decía era, a los 45 años, yo decía,
¿qué más me queda? Habíamos hecho un proyecto, lo llevamos adelante, plantamos iglesia, creamos un instituto oblicuo durante 17 años, un comedor infantil durante 17 años. Teníamos una radio, director de la radio, trabajé en televisión. Teníamos, bueno, la capacitación para misioneros. Que si yo digo, o sea, en mi tiempo, y es como que ya hice un montón de cosas, y Dios dice, bueno, sí, hiciste un montón de cosas, pero yo no hice todo lo que quería hacer en tu vida. Y yo decía, mira, a mí me pasó de todo, porque en el ministerio me pasó de todo, nunca me enfermé. Yo decía, nunca me enfermé. Y Dios dice, bueno, ahora vamos a hablar. Y el Señor comenzó a trabajar para que algo sucediera en mi vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos todos es el miedo de la muerte. Todos sabemos que vamos al cielo, pero nadie quiere morir. Seamos sinceros. Cuando vos decís, me muero, y vos pensás, me acuerdo cuando a Alicia le dieron el diagnóstico de cáncer a los 27 años. Resulta que era de una chica de 27 años que tenía cáncer. A ella se lo dieron el día viernes, el lunes empezaba con la quimio, Alicia. Y el médico después nos llama y dice, no, era de otra chica de la misma edad. Cuando ella se entera de todo esto, inmediatamente dice, miraba a los nenes, los tocaba en la cama, porque bueno, querés dejar a tus hijos. Y a mí tampoco, por supuesto. Es que uno no se quiere morir. Es que Dios nos diseñó para vivir. Ni Jesús quería morir. Pasa de mí esta copa, dijo. O sea, no quería morir, pero Él murió para someterse a la voluntad de Dios. Entonces, cuando llega la enfermedad, te cambia todo. Porque hay en el cáncer se empieza a gestar 10 años antes. Las células malignas se empiezan a reproducir 10 años antes. Cuando se ve, es porque empezó hace 10 años atrás. Síntomas, nada. Asintomático totalmente. Las causas, sí, yo las puedo tal vez entender o asociar a cosas que pasaron 10 años atrás después que se apareció. Pero yo le decía a los hermanos hoy, desde el día en que me diagnosticaron el cáncer y de ese día que fui a predicar a la conferencia en Buenos Aires, que fui con la noticia y no le dije nada a nadie y prediqué el fin de semana sin decirle nada a nadie que tenía el diagnóstico y que no dormía de noche, desde ese día hasta el día de hoy nunca dejo de pensar en la muerte todos los días. Una cosa que yo antes no pensaba en eso. Dice, ¿por qué el perro está siempre contento y te mueve la cola? Y porque no sabe que se va a morir. Guau, guau, guau. Él no sabe que se va a morir. Nosotros sí sabemos. Pero hay momentos en que tomamos mayor conciencia de eso. Y entonces es como que te agarra una cosa por dentro, ¿no? Y el Señor comienza a trabajar en nuestra vida porque desea justamente que el miedo sea algo que se empiece a erradicar de nuestra vida y que confiemos en Él. Confiemos en Él. El Salmo 73, que yo sé, Alicia me dijo que se lo mencionó en las hermanas. Yo el domingo pasado prediqué sobre ese Salmo. Creo que es el verso 11 y 12, dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y luego me recibirás en gloria. Son las tres cosas. Dice, me tomaste de la mano derecha. Digo, ¿por qué no lo tomó de la mano izquierda? Y mi hija me dice, papá, ¿viste lo que vos predicaste? Sí. ¿Viste que lo toma de la mano derecha? ¿Viste que la mayoría de la gente son diestras? Si a vos te toman de la mano derecha, medio que te inutilizan, ¿verdad? Porque si a vos te toman de la mano derecha y te dicen, vení, vamos, es como que voy, ¿y con la izquierda qué hago? O sea que no se hace nada con la izquierda. No te puede defender, no puede escribir, no puede hacer nada. Es que cuando Dios te toma muchas veces, es como que medio que te inutiliza para que vos aprendas a confiar en Él. Si Él te toma de la mano derecha, Él va adelante y te va cuidando y protegiendo y va haciendo tu escudo. Pero no es que yo quiero hacer algo por las dudas. No, quédate tranquilo. Él te tomó de la mano derecha y Él te está llevando. Él es el escudo. Tú eres escudo alrededor de mí, como dice la canción y también la Escritura. Así que el Señor durante todo este periodo de 4 años ha estado trabajando en mi vida en la confianza en Él. Confía en mí. Una de las cosas que yo aprendí es esto. Y después lo ratifiqué en el Salmo 119. Antes de que te ocurra algo, Dios te prepara y te lo dice. El 4 de octubre de 2013 tuve el diagnóstico en mi mano.
El 11 de abril del mismo año, meses antes, el día de mi cumpleaños, acuérdense por favor, el día de mi cumpleaños recibí solamente, vieron que en el día de cumpleaños nos mandan versículos, un montón, ese día recibí 3 versículos. Y una de las cosas que yo hago es todo lo que me mandan siempre lo escribo y trato de ver si hay un mensaje de Dios para mí en lo que me mandan. Porque si Dios nos habla, entendemos que hay muchas cosas que Dios puede usar. Y en los 3 versículos el Señor me da un mensaje. Los 3 están relacionados. Y una de las cosas que me decía es, no temas, no desmayes, termina la obra. Y hubo otras cosas con respecto a mi corazón y otras cosas con respecto al futuro. Y yo lo anoté, lo escribí, y esos versículos, es muy importante esto, hermanos, hay que asociarlos a los versículos con que Dios te habló en años anteriores. Vieron que vos leí muchos versículos, vos decís, este me pegó, y vos lo tenés, y yo digo, decime uno que te guste, ¡pah!, me lo largá. Es porque Dios te habló con eso, y eso hay que tenerlo registrado, porque es la forma en que Dios te comunicó un mensaje. Eso tiene relación con tu futuro, porque es como Dios trata con vos y el futuro. Las cosas que nos suceden en el pasado son indicadores de destino de las cosas que nos van a suceder después. Entonces, es muy importante mirar hacia atrás siempre. ¿Qué te dijo Dios acá? ¿Qué te dijo Dios acá? Bueno, es más, cuando me acuerdo de cada vez que yo iba al estudio médico y me daban los resultados de diagnósticos, en la semana pasada estuve en Puigari todo el día y me dieron el último diagnóstico. Escribo los versículos bíblicos y los expreso como si Dios me los dijera a mí. Y pongo Daniel, como si el Señor me hablara, Daniel. Y el versículo lo escribo, lo parafraseo. Y así agarro los 7, 8, 10 versículos que tengo sobre los cuales el Señor ha hablado a mi corazón especialmente. Y entonces, y ahí nomás le pongo la fecha en donde yo lo vuelvo a leer y digo, Señor, voy ahora a ver qué pasa. Ahora yo les digo, ese momento en que te dicen, ese momento en que te dicen, tome, yo no sé, a algunos les puede significar simple, ¿no? Pero cuando muchas veces te han dicho, volvió, no, después llega un momento que no le cree a nadie, porque es así. Te dicen, no, mirá acá, y no, que no, a esto empezá de vuelta, va a empezar la quimio. La gente te dice, los doctores te dicen de todo. Parece la mujer del flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos. Y consejo de médico, lo menos que vaya un médico, mejor. O sea, cuando uno menos puede ir a un médico, mejor. Cuando más natural sea todo, mejor. Y si va, cuando sea necesario. Bueno, lo que yo pienso, ¿no? Y entonces el Señor estuvo y está trabajando en mi vida para que yo pueda tener una confianza plena en Él, absoluta. Ni en los médicos. Imagínense ustedes, Sara, ¿cuántos años tenés? 90. Anda al ginecólogo a ver cómo estás, vieja. Se va al ginecólogo, el ginecólogo la chequea y le dice, señora, nunca más, usted ya. No, pero escúcheme, yo quiero tener un hijo. 90, le dice él. Le hacen todos los análisis, ¿viste? No le da. Ya no tiene estrógeno, no tiene nada. Está mal. Ya no tiene ovario, señora. Ni la trompa de falopio, la perdió hace rato, no le queda nada, usted no tiene ni nada, usted ya perdió todo en el camino, ¿no? Una cosa muy fea esa, ¿no? Porque me acuerdo que Alicia se había hecho unos estudios para ver cómo, y le dice, no, ya no tenés más los ovarios. ¿Qué cosa, no? Dicen, ya no puedo ser mamá. Una cosa que, ¿no? Eso, bueno, para una mujer es muy importante todo eso. Pero Dios le dice, de acá a un año va a tener un hijo, le dice Dios. Y entonces, que tenía 99, Abraham dice, los diagnósticos de los médicos le pueden decir, esto no, esto es imposible. Si Dios dice lo contrario, no es imposible. Así que en última instancia dependemos de Dios
en todas las cosas y debemos confiar absolutamente en Él. Entonces, a través de las experiencias de la vida, el Señor nos va trasvasando. ¿Para qué? Para que este pecado que yo no conozco, esta falla en mi vida, pueda ser menor a la que tenía hace algunos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Reconocer a través de la experiencia que hoy estoy viviendo, ¿qué quiere sacar del Señor en este trasvasamiento de hoy en mi vida? ¿Qué quiere sacar? ¿Orgullo? ¿Qué quiere sacar? ¿Egoísmo? ¿Qué quiere sacar? ¿Miedo? ¿Qué quiere sacar de nuestra vida? ¿Hacerme una persona más responsable? ¿Qué Él quiere sacar? Entonces uno comienza a decir, Señor, quiero aprender, Señor, quiero saber. Y entonces, mientras yo hago todo lo demás, porque el Señor nunca nos dijo, bueno, ahora deja el ministerio, deja esto. No, peladito con la quimio a predicar en la iglesia. Encerrado en la oficina por las defensas bajas, salía, predicaba y me encerraba de vuelta. Y uno así hacía todas las cosas y seguía para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba obrando por encima de todas las limitaciones de uno. ¿En qué vasija estás? Si le tenés que poner un nombre a tu vasija, ¿cómo se llamaría? Tu vasija de hoy. ¿Cómo se llamaría? ¿Inestabilidad? ¿Cómo se llamaría? ¿Dolor? ¿Cómo se llama? ¿Enfermedad? ¿Cómo se llama? ¿Escasez? ¿Cómo se llama? ¿Incertidumbre? ¿Cómo se llama? ¿Qué está queriendo el Señor a través de esa experiencia cultivar? Él está queriendo que los sedimentos que contaminan nuestra vida salgan de nuestra vida. Dios está trasvasando tu vida a una situación de cambio. Y ese cambio es lo que va a permitir que cuando Dios huela, tu vida dice, ¡qué aroma! Vieron que el vino entra por todos los sentidos, uno lo huele, ¿no? Ustedes van a pensar que me gusta mucho el vino, pero uno lo huele, Malbec si es posible, uno lo huele, lo gusta. Vieron que le dice, mire el color, te dicen, mire el color rojizo, sienta los taninos, el gusto a vainilla que tiene. Pero es como que después de los procesos, el vino está espectacular. El vino está espectacular. Pero tuvo que vivir ese proceso. Hermanos, después del proceso por el cual Dios nos lleva, y a veces son años, a veces son 5, a veces son 10 años, y vos decís, ¿por qué justo me toca esto? Es que a Dios le lleva mucho tiempo hacernos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y una vez que uno lo entendió, lo tiene que comenzar a practicar. Dios nos está trasvasando para purificar y santificar nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche al Señor y vamos a presentar nuestra vida y vamos a decirle, Señor, yo acepto tu trabajo en mi vida. No lo entiendo, no sé cómo se podrá generar esto de la purificación, la eliminación de tantos sedimentos nocivos de mi vida. Pero yo quiero al final del proceso ser una persona diferente. Como que lo que es contaminante, lo que puede manchar nuestra vida, afear, cambiarle el gusto a nuestra vida, ya no esté. Quiero tener el mejor sabor para Dios, el mejor aroma para el Señor. Vamos a dar gracias al Señor por lo que estamos viviendo. Señor, te damos gracias en esta noche por lo que estamos compartiendo. Te damos gracias porque un día trasvasaste a Moab, que estaba muy confiada en sí misma. Tu pueblo Israel también fue trasvasado muchas veces, pero tú también nos trasvasas a nosotros. Señor, ayúdanos a poder identificar lo que tenemos que aprender en esta etapa de nuestra vida. Te pedimos que santifiques nuestra vida y que en este proceso realmente nuestra vida pueda estar libre de contaminantes. Bendice la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes para que cada uno pueda ver que no es una desgracia lo que están viviendo. Tú estás trabajando en sus vidas para hacer de ellos mejores personas.
Señor, obra por tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.